revelaciones importantes. Los detalles de la coima de Alejandro Toledo, detalles bastante desagradables, por supuesto. Hay que reconocer que el caso Toledo tiene un montón de complejidades con respecto a cómo se procesa, porque fueron dos casos que empezaron por separado, fueron casos que tenían además que se trabajan sobre códigos penales distintos. Es una complejidad que no podemos negar, pero es sobre el que existen más datos contundentes. Y el caso Navas, que no dejaba de ser un caso sobre el que teníamos todavía información muy superficial y que hoy día se profundizó y dio una serie de datos que han dejado a muchos en posición adelantada, a todos los que ayer hicieron mítines y cantaron y alegaron sobre la inocencia del señor García, que me parece fue una manera un poco precipitada. Hay que dejar que los hechos cuenten la historia, no nuestras emociones. Empezamos con el señor Carlos Caro, que está con nosotros. Saludamos también al señor Roberto Quiabra y a Lucho Solari. ¿Qué pasa? Un Lucho, caldito de cabeza de pescado. Un sapito de cabeza de pescado necesito. No has gastado plata. Hoy ustedes necesitan marrete porque no le digo tu nombre. No, mentira, mucho trabajo. Gracias, Lucho. Nunca me olvido de ti. Gracias. Empezamos contigo para que nos ayudes a ubicarnos un poco en el espacio legal. Muchos van a decir, eso es lo que dice Barata. Ya no estamos en el plano del dicho de Barata. Creo que Fiscalía sabe, tiene una estrategia, Rafael Vela lo ha hecho con mucha claridad y esa estrategia está muy bien armada. A criterio tuyo como penalista, ¿cuál es esta estrategia? ¿En qué punto está? ¿Qué resultados está dando? En verdad la declaración del señor Barata es la piedra angular de todo el caso Lavajato. Él ha sido el country manager acá en Perú y en consecuencia ha manejado muchísima información sobre ese tipo de pagos a lo largo de muchísimos años, más de una década. Y el detalle es de que siempre el señor Barata había declarado en papel ante los fiscales. Esta es la primera vez que se ha sometido al contrainterrogatorio de los abogados en esta ronda de declaraciones, de manera que ahora los abogados no van a poder decir que no han tenido la oportunidad de confrontar al testigo. Con lo cual, el caso o los casos Lavajato entran a la etapa prácticamente cercana al juicio oral, porque si hay la versión de Barata y Barata tiene el apoyo de la empresa desde el punto de vista de información y documentos, con las webs que se administraban, ¿no? MyWayDay, Dreyfus, entonces son mecanismos de corroboración que va a poder utilizar la Fiscalía para ya dar el paso siguiente, que es el que todos a la vez reclamamos, que en estos casos tienen que llegar a juicio oral, donde se debe definir la culpabilidad o inocencia de los imputados. Para entender, está Barata, que explica el mecanismo. Están los receptores a los que se les puede identificar a través de la ruta del dinero. Estos receptores a su vez pueden dar información que los ayuda a ellos a obtener menores penas, pero complica a otras personas involucradas en el gobierno. Toda esa telaraña es la que está tejiendo o destejiendo Fiscalía en estos momentos. Así es una espiral, ¿no? Es una espiral de información hasta el punto en el cual ya nadie quiere hablar. Ha pasado en el caso de Fuerza Popular, donde las delaciones ya se produjeron. Es un caso que está construido, estemos o no de acuerdo que es lavado de activos, se discutirá en el juicio oral. Lo mismo va a pasar acá, en el caso del partido aprista, se ha llegado a Nava, se ha llegado al señor Atala, se ha llegado al señor García, que puede seguir siendo mencionado. No hay acción penal contra él, porque ya falleció, pero va a seguir siendo mencionado constantemente, incluso en el juicio oral, porque como se habla de una organización criminal, el señor García habría sido parte de ella, en consecuencia, como pieza de esa organización va a ser mencionado constantemente. Lo que pasa es que su existencia dentro del organigrama que trata de presentar la Fiscalía explica todo el proceso. No es que se va a determinar su culpabilidad o inocencia, claro. El día no está acá, pero se necesita su referente para saber cómo se movía todo en virtud de eso. Claro, y todas las personas que alrededor de él han participado. Hoy día ha dicho el señor Barata, o habría dicho, según los trascendidos, que el señor Nava y el señor Atala habrían sido la suerte de Maima, ¿no? El señor Alan García, como una suerte de testaferro. Eso los pone ellos en una posición muy delicada desde el punto de vista de lo que es lavado de activos. Y la única forma de comprender ese mecanismo de lavado es teniendo en cuenta quién era el beneficiario final, para quién trabajaban ellos. Más aún si es que el señor Barata habría dicho hoy día de que el señor Nava no tenía ningún poder de decisión, pero era, digamos, la aduana, ¿no? La puerta de entrada para tener tratos con el señor García, ¿no? Además reconoce una cosa muy importante, dice, García sabía de la relación que existía entre Barata y Navas, y la única razón por la que tú conoces esa relación y no despides a tu secretario es porque te sirve, pues, ¿no? No, o incluso solo como dato, ¿no? Habría declarado también, digo habría porque son los trascendidos, que García y el señor Nava habrían sabido
de los tratos que habían habido con el señor Toledo en la etapa anterior, con lo cual ya nos estaban reuniendo con alguien desconocido o ajeno, digamos, a algún negocio ilícito. Lo corrobora Barata, y yo estoy segura que esa información la corrobora a raíz de lo que probablemente haya dicho Maiman en Israel, que efectivamente habló con García y le explicó cuál era el modus operandi. Ojo, estamos todavía en el campo de la especulación. De ser así, la información queda corroborada de un lado y de otro. Y bueno, podemos empezar a leer la historia. Es curioso cuando uno tiene nuevos datos y empieza a mirar para atrás y las cosas empiezan a interpretarse de una manera distinta. Pero es curioso porque durante el gobierno de García la persecución que se le hizo a Toledo fue sobre cuánto tomaba, cuánto había gastado en whiskies. O sea, nunca hubo una investigación como seria sobre actos de corrupción. Había investigaciones sobre su vida frívola, pero no hubo mayores destapes o mayores intentos de analizar si es que los temas de inversión habían sido bien o mal llevados, ¿no? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? A ver, señor Chávez. Porque yo quisiera tomar, ya no el aspecto jurídico, porque eso lo conoce Carlos. Lo que pasa es que en el Perú nos volvemos a equivocar. Nos equivocamos en los años 80, cuando pensábamos que eran abigeos y resultaron terroristas. ¿De acuerdo? Y nos costó 20 años solucionar el problema. Hoy en día estamos tratando el tema como si fueran coimeros. Estos son corruptos. Tú señalabas, le decías al fiscal, para usted es necesario el apoyo de la opinión pública, como si fuera pues un caso del fiscal, como si fuera la coima a una obra. Aquí a los que les han robado es a todo el Estado. A todos los demás. El enemigo, a diferencia de Sendero, el enemigo está al frente, pero tiene un poder diferente al de Sendero, porque el Sendero estaba infiltrado siempre su aparato político, su aparato mediático. Ahora están enfrentando estos fiscales a los poderes del Estado. Al poder político, que son todos aquellos partidos que han sido financiados en su campaña electoral, que son los que obstruyen, son los que ponen trabas. En vez de hacer solidaridad con los peruanos para ver quiénes son los corruptos, obstruyen. Poder económico. Fuerte. Todas las grandes empresas que han estado consorciadas, que también quieren que esto quede en nada. Poder judicial, como lo ha dicho el mismo fiscal Vélez en una entrevista. No solamente a los cuellos blancos, ante el fracaso de la sociedad civil que los nombró, Consejo Nacional de la Magistratura, sino los estudios de los abogados. Estudios de abogados que están en contra de la corrupción y sin embargo defienden a sospechosos de corrupción. ¿Cómo? Atacando a los jueces y a los fiscales. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los generales en esta guerra? ¿El presidente de la República? No, porque el ministro de Economía no le da los recursos económicos. Hoy día sale la fiscal de la Nación a decir, no nos han dado. Y encima en la ley de presupuesto hay una disposición que no puede contratar más fiscales. Como combato. Ellos señalan, son 3 fiscales, 2 procuradores y una jueza para 22 casos. No, y acá entre nos que el presidente deje de llenarse la boca con el compromiso de la lucha anticorrupción, que porque lo primer compromiso que necesitamos es la plata para que esta gente trabaje bien. El presidente del Poder Judicial acaba de sacar un comunicado el día de ayer con los ataques que han hecho a los jueces que dicen que tienen que son unos mafiosos. Entonces, este es un problema de todos los peruanos. A nosotros nos han robado. Si un funcionario de segundo nivel que no tiene capacidad de decisión para la construcción de una obra recibe 4 millones de dólares, ¿cuánto va a costar al final de esa obra? Además de los 4 millones, la ganancia de la... Entonces, ese es un punto importante, Roberto, porque creo que ese es algo que todos los peruanos tenemos que entender. Nos estamos quedando en la coima. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pago una coima? Si yo ya gané una licitación, si yo tengo una obra en camino, si es que si el contrato no... A mí nadie puede venir y de una patada quitarme un contrato sobre el cual estoy autorizado a seguir trabajando. Porque están robando, pues, en cada paso de esa obra, ¿no? Entonces la coima es para poder seguir inflando costos, poniendo adendas. O sea, el robo es mucho más grande. Las adendas, tú acabas de decir. ¿Por qué financiaban a todos? Inclusive hay una pregunta que le voy a soplar a los fiscales que le pregunten. El Barata dijo que también había financiado la campaña de los congresistas. Así es, que está pasando piolaza. Porque esta es una corrupción sistemática, generalizada, ilegal. Decretos de urgencia, resoluciones supremas. ¿Y quiénes eran los que santificaban las adendas? Los congresistas. Entonces, si tú has financiado su campaña, no sale tu candidato a la presidencia, pero sale de ese partido, salen como congresistas, habría que ver el diario de debate. Lucho, tú que conoces eso, ¿cuál es la opinión de los congresistas? ¿Qué opinaban de las obras? Entonces,
Yo creo que aquí no estamos nosotros viendo la complejidad de esta amenaza y estamos dejando nosotros en manos de 5 personas que son atacadas por todas partes para que ellos vean la forma de que no lleguen a nada. Ojalá que lo que dice Barata, así como dice Carlos, con esos 4.000 folios de documentación que va a entregar, permita de una vez ir de juicio en juicio y que todos aquellos que le han robado al país tengan la sanción que deben recibir. Bueno, complicado. Hay un aspecto que sí me gustaría preguntarles porque ambos, y eso no los hace culpables de nada, pero los hace testigos interesantes, trabajaron cerca de Alejandro Toledo. A mí la verdad, parecerá cosmético el asunto, pero la vulgaridad, la soecidad, el desparpajo, el págame P, el asazonado con lisuras. Ojo, Navas también era otro que perseguía a Barata por todo Palacio de Gobierno para que no se le atrasaran en los pagos. ¿Había algo en la personalidad de Toledo cuando ustedes estuvieron cerca de él que diera cuenta de tanta precariedad? Disclaimer. Yo me fui el 17 de septiembre del año 2004. De acuerdo. Y desde ahí nunca he vuelto a hablar con él. De acuerdo. No, sí, sé que no tuvieron mayor relación. Precisamente porque ya había cambiado la relación de él con el partido, la relación de él en relación a darle a la oposición, que el presidente le da a la oposición el partido. Y casualmente es a partir de noviembre de ese año que él manda a su jefe de seguridad a hacer la primera negociación con la gente de Odebrecht, ¿no? Yo recuerdo este CAE ejecutivo que fue en Cusco, me parece, en el que postulaban Keiko, Humala, Toledo, y Toledo era favorito. Sí, tendría que ser 2001. ¿No? Es en la segunda elección. Así es. Y que él ya había sido presidente y se relanzaba y era favorito. Estaba ¿no? segundo detrás de Keiko. Exactamente. Sí. Y llegó, como ya Toledo, pues, ¿no? Tarde, con el pelo mojado, dijo 4 cosas y la gente lo aplaudió de pie. Nunca voy a olvidar esa escena. Me sorprendieron su impuntualidad, su pelo mojado y la cantidad de falacias que dijo, porque estaba claro que era uno de los candidatos que menos se había preparado. Pero el empresariado rendido a sus pies, aplaudiéndolo de pie. Había terminado su gobierno y la gente lo consideraba una persona digna de volver a ser presidente de la República. Ni en la peor de las situaciones económicas del Perú, los empresarios dejan de aplaudir a los presidentes en la conferencia anual de ejecutivos. Es la verdad. Lamentablemente, ¿no? O sea, hay presidentes, a Humala lo pifiaron por mientras era presidente, ¿no? A lo que pero cuando van los aplauden. ¿Y te acuerdas el té? Los tés, las invitaciones, pero incluso ¿no? El empaquetamiento al presidente, o sea, no nos vamos a darle la pala en la mano, ¿no? Pero Toledo no terminó su gobierno considerado un sinvergüenza, no tenía la imagen que tenemos de él hoy. Mira, tenía una imagen pintoresca. No, sí, sí. Tenía una imagen pintoresca, pero por eso preguntaba que en la cercanía, no hay en el día a día, ¿no? Pero eso yo creo que hay que centrarnos en el tema de hoy con claridad, porque estas declaraciones de hoy fortalecen el pedido de extradición del Perú. O sea, las declaraciones de hoy de Barata le quitan cualquier posibilidad al Departamento de Justicia, donde ya está la extradición en Estados Unidos, de que la puedan devolver. Y eso es muy bueno para los efectos que queremos y para lo que hemos estado defendiendo. Ha habido hace un mes en el Perú y hasta 2 meses un debate que era más importante, porque ese era el debate en realidad. Más monedas en la alcancía del Estado, ¿no es cierto?, a la hora de tirarse el acuerdo, pues como o descubrir la verdad y con eso rescatar la dignidad del Perú de este saqueo que han hecho estos rateros, ¿no? Lucho, Entonces, pero eso hoy día se ha puesto sobre el tapete claramente las razones por las cuales la gente levantaba este argumento de las monedas en la alcancía para tratar de tirarse el acuerdo, y ya sabemos por qué trataban de tirarse el acuerdo. O sea, estamos ante una situación de mucha complejidad, donde la estructura que conduce el país formalmente a cargo del poder político, que es el poder que conduce, está metido
en un problema de corrupción que ese grupo está a su vez tratando de impedir que se descubra. Eso está clarísimo. Si estos fiscales han sobrevivido, Mucho, es simplemente por la opinión pública. Eso, ¿no? Está clarísimo, y hay que ver qué interés hay detrás de cada uno que quiso petardear este acuerdo que va a ir saliendo, y que además tenían razón los fiscales. Este acuerdo, sin ese acuerdo no íbamos más adelante. Mi única pregunta no es una anécdota, me parece importante. Toledo fue elegido como el paladín de la lucha anticorrupción. En Toledo creyó el Perú y creyeron personas tan probas como ustedes. O sea, ¿qué hay en la... Me interesa casi antropológicamente, ¿qué hay en un personaje que mientras incluso terminó su gobierno con una popularidad baja, no fue porque lo consideraran ladrón, por ocioso, por descachalandrado? Pero es lo que ya conocemos, el escorpión no puede ir contra su naturaleza. Yo lo que te digo... Pero cuánta de esa naturaleza se hacía evidente. Conociendo al presidente Toledo, yo sí te puedo decir que no creo que él ha tenido autoridad sobre el ministro de Economía, que era Kuczynski, de ir a Proinversión y decir, esto se hace así, esto se hace así. Pero ojo que Kuczynski se va cuando hay que firmar la interoceánica porque no estaba de acuerdo. Por eso te digo, que Toledo haya impuesto, no, porque hoy día también en las declaraciones de Barata sale lo de Sepúlveda y sobre su empresa, que es la que hace todos los arreglos para que la obra se la den a Odebrecht. Entonces, habría que conocer la personalidad, habría que conocer la capacidad de influencia que tenía él y quién tenía más influencia en el sector económico. Pero tú crees que la coima, pero vamos, el que pedía págame con lisura incluida era Toledo, no era PPK. Y de verdad que yo, sin quitarle responsabilidad a PPK, que la tiene, de otra índole, ¿tú crees que en realidad Toledo robó porque PPK le hizo la camita o porque era el negocio de PPK? No, el que robó fue Maiman. ¿De verdad crees eso? El que robó fue Maiman. Maiman era el testaferro de Toledo, por amor de Dios. O sea, Maiman, además hay que decirlo, tiene un chorro de plata. Siempre tuvo un chorro de plata. Maiman es el que ha hecho todo para que Toledo se beneficie con el dinero. Bueno, Maiman los testaferros no roban, por Roberto. Además, él es más inteligente que eso. Los testaferros no roban. Los testaferros son la cara del ladrón. Por eso, pues, la cara del ladrón, pues. El ladrón era Toledo y testaferro era Maiman. Pues Maiman es el que hace todas las jugadas. Pues, ¿no? Por eso, pues, por eso. Pero... Todavía le tienes un corazoncito a Toledo, Sí, acá creo que Solari quedó más desencantado. Yo me fui. Cuando tú ves que una cosa no está bien, te vas, aunque el presidente sea el hombre más poderoso. Yo soy partidario de que cada uno asuma su responsabilidad, cada uno se defienda, y si ha cometido un delito, que vaya para adentro. Y si se trata de la corrupción, yo mismo soy el primero que digo que debe pagar. Así que se cubran a alguien, que no se cubra. Acá lo que pasa es que hay que sancionarlo, tráigalo y que se defienda. Lo guardarán por sus 15 años, tipo Lula. Y el gran pago es la ley, pues esta que autoriza a Odebrecht a trabajar en el Perú cuando estaba prohibida porque tenía un impedimento de tipo formal. Eso está en el diario de debates. Ahí está, los congresistas, porque eso se aprueba en comisión permanente, o sea que no es muy complicado. No es muy complicado porque no fue en pleno. Ahí está la comisión permanente, el único problema es que ahí no se apuntan los votos con nombre y apellido. Pero ahí están otros que están en el Congreso de hoy, que estaban ahí presentes, que no eran parte de la comisión permanente, pero que durante el debate no dijeron nada. Entonces, la responsabilidad fue, obviamente, Toledo, y hizo que se presentara este proyecto de ley, y la gente de la comisión permanente, donde estaban todos los partidos representados, lo aprobaron. O sea, todos los partidos, ¿no es cierto?, estaban enredados en este tema. Pero ahí hay que reconocer... Y por eso es tan importante que Barata aclare pues la lista de parlamentarios a los cuales le financió la campaña. Pero también hay que reconocer que el gobierno hizo un trabajo enorme para declarar la interoceánica como una suerte de obra emblemática y hipernecesaria, y se lo creyeron hasta los medios de comunicación. Pero al final no podías hacer nada si no se daba esa ley que le permitiera trabajar y licitar estando impedido. De acuerdo, pero hay muchísimas cosas por analizar, porque habrá que ver cuál era la motivación de dar esa ley. Algunos pueden haber sido por una motivación sincera, otros pueden haber sido por un intercambio de plata. 26 de enero del 2006. Es curioso porque si ustedes revisan las portadas de los diarios del día siguiente, es
un logro, se considera un logro que la interoceánica pueda ir hacia adelante. Pero vamos rapidito una pausa para seguir conversando. Está súper interesante la conversación. El tema Toledo es curiosamente complejo, pero es el que va más adelante. Va a ser muy compleja su extradición. En términos de probanza, creo que de tiempo, ya hasta nos sobran los detalles, ¿no? El tema García Navas es el que vamos a seguir conversando porque ese tiene otras aristas muy, muy complejas. Vamos a una pausa, volvemos. Bueno, ya sabemos, lo de Toledo fue evidente, fue grosero, de acuerdo con la información que nos ha llegado, fue hasta indecoroso. Están las pruebas bastante claras. De todas maneras, como bien dice Lucho Soler, y eso debería acelerar su extradición. Hay una serie de aspectos complejos con la extradición de Toledo que tienen que ver más bien cómo hemos no tratado nosotros el tema acá, pero esperemos que el tema se acelere. El caso García el caso Navas, que involucra al señor García digamos como personaje, ya no como inculpado por obvias razones, ha sido el más revelador, porque incluso sobre el caso Toledo, salvo los detalles desagradables, la película estaba más o menos completa. Hoy día hemos recibido una confirmación muy clara de cuál era el rol de Navas dentro de esta estructura, el rol de sus hijos, quién era, quién representaba a quién y cómo se movía el dinero. Carlos, ayúdanos por favor a entender lo que es esta configuración de lavado y de escondite, ¿no es cierto?, de dinero para beneficiar a una persona, ¿no? Claro, con esta información que se ha revelado hoy, más los documentos que se han ofrecido para es importante señalar, hay un montón de documentos, claro, ¿no?, que lo van a probar. Transferencia bancaria, ¿no?, etcétera. Todo eso permite construir muy claramente un caso de corrupción como punto de partida, ¿no? Corrupción que podía involucrar al expresidente García y a su entorno de trabajo, ¿no?, que era el señor Atala, que era el señor Nava, etcétera. Entonces ellos aparecen como una suerte de testaferros, hombres de papel, hombres de paja, con lo que se configura además el delito de lavado de activos. La plata no la recibe García, pese a que él es el beneficiario final. En la hipótesis de la Fiscalía, hay personas en el entorno que aparecen justificando. Recordemos que el señor Atala justifica la primera transferencia que se descubre a través de la banca de Andorra y sale publicado en El País en el 2017, lo justifica con la venta de un inmueble. Así es. Claro, ese tipo de metodología es propia del lavador. Pregunta, estoy lavando dinero. Pregunta precisa sobre ese punto. Si yo estoy recibiendo la coima para alguien más, si yo estoy recibiendo una coima es un pago de coima, pero si yo estoy recibiendo la coima para alguien más y hago un montón de artilugios, pongo negocios fantasmas, invento cuentas, entonces ya no solo es el pago de una coima, sino incurre en delitos de lavado de activos por tratar de licuar ese dinero. Efectivamente, de acuerdo, ¿no? Entonces, con lo cual acá los cargos planteados son cargos que son precisos, ¿no? Caso de cohecho, durísimos contra Nava. Claro, ¿no? Caso de cohecho más caso de lavado. Y es curioso, pero que en el Perú la pena de lavado es mucho más alta que la de la corrupción. El soborno tiene una pena de 8 años en promedio, mientras que un caso de lavado puede tener pena hasta 15. Y con el sistema que tenemos de sumatoria de penas, el señor Nava y el señor Atala podrían estar enfrentando penas superiores a los 20 años. Y sus hijos, porque parte de esta red eran los hijos. Por ejemplo, el servicio que ofrecían los hijos de transporte a las empresas de Odebrecht, hoy parece quedar en evidencia, y repito parece porque nos faltan datos todavía que corroboren, que era una empresa de fachada para poder justificar el ingreso de dinero, ¿no? Claro, con lo cual ellos también aparecen, digamos, vinculados a todo el proceso que han iniciado sus padres, lamentablemente, en este contexto, y están ya no solamente investigados, sino incluso ya con órdenes de detención. Y lo que el paso siguiente es que en los próximos días, cuando se venzan los 10 días de la detención preliminar, que será hacia el sábado o domingo, el fiscal va a pedir 36 meses de prisión preventiva. El argumento de los apristas es García nunca pidió dinero. ¿Funciona? Es un argumento que no es determinante, porque estamos hablando acá de supuesto de autoría mediata o participación en conjunto, donde no hace falta de que el beneficiario final, que sería el señor García, haya tenido un trato corrupto de inmediato. O sea hasta que haya gente de su entorno, el testaferro, y es el beneficiario final y el tema está, digamos, matemáticamente claro, ¿no? El testaferro existe en virtud de que tú no tengas que tener relación con quien te da el dinero. Básicamente esa es su función. O sea, hay un puente roto, ¿no? Exacto. Es el hecho de que no haya pedido dinero no puede ser hasta una corroboración de que había un testaferro de por medio. Claro. Lo ocurrido con él doctor Erasmo Reina, es complejo, porque él se acerca donde el señor Barata, en una conversación informal, de la que el señor Barata no tiene idea que lo están grabando, y obviamente se acerca en un plan más amical,
contándole las circunstancias de la muerte del señor García, de lo doloroso que ha sido para él, y le pide que diga que García nunca le pidió plata. Y Barata le contesta, sí, no se preocupe. Claro, pero ¿Eso es una prueba de algo? No es una declaración como parte de una diligencia. Lo que hay es una grabación tal vez indebida, ilícita, ilegal, violatoria del secreto profesional, porque los abogados no podemos hacer eso. Los periodistas tienen derecho al secreto de la fuente, los abogados en ese contexto no la tenemos. Y ojo que esto es una diligencia que, aunque se haya realizado en Brasil, se considera que es una diligencia del Perú. Por lo tanto, todos los abogados que han participado en ella son abogados que están sujetos a las leyes peruanas en ese momento, con lo cual el señor Erasmo Reina podría ser eventualmente, digamos, investigado por alguna infracción como inducción a testigos, presión a un testigo, porque al final del día el señor Barata ha revelado hoy día lo que ha tenido que revelar, pero en ese contexto de la conversación es un mecanismo de una cierta presión, ¿no? Para terminar con eso, el abogado de Barata se ha quejado sobre esta grabación. Además, yo me imagino, a ver, ayúdenme a entenderlo, señores. No solo se ha quejado, porque además se le ha contado que se le habla en forma impositiva y relata el relato de esto en El Comercio, que le sostuvo la mano enérgicamente. O sea, yo le doy la mano acá a Roberto, Roberto, ¿cómo estás? Y lo aprieto y le digo, ¿verdad que es mi amigo? Y ya estoy induciendo al testigo a algo, ¿no? Entonces, además, esto puede terminar, podría terminar hasta que el fiscal Pérez diga que se anule la declaración del miércoles y que él vuelva a declarar, o una denuncia o una acción de oficio del Colegio de Abogados de Lima, sí, obviamente, por las razones que ha dicho el doctor Caro. Además, la gente tiene que entender la diferencia entre la declaración de un entorno judicial en el que la persona no puede mentir y se hace dentro de la formalidad, y que venga alguien, te aborde y te diga, oye, tú sabes que era nuestro amigo, que no sé qué, que se mató, que el charco de sangre. Y por eso Kaufman sale a protestar. Claro. Porque en la hipótesis que por ese apretón de manos o esa, entre comillas, inducción, como conversábamos afuera, cambie algo la declaración de Barata, Barata puede perder todo y regresar a la cárcel, perder su arresto domiciliario. ¿No? Entonces me imagino que habrá habido anoche o hoy, no sé en qué momento, una larga conversación entre el abogado de Barata y el señor Barata, ¿no es cierto?, como cliente y abogado, para ver cómo hacen con esta cuestión. Y la declaración de Kaufman hoy en la tarde, porque ahí se ve que ya no es de día, revelan que Kaufman esperaba hasta que pase el día siguiente, pero no sabemos qué conversaciones habrá tenido también con el fiscal Pérez. Pero esto podría, si el fiscal quisiera, pedir anulación de la declaración y exigirla nuevamente. ¿La declaración de Barata, de hoy? Pero ¿para qué? Porque esto no mancha en nada el hecho de que la declaración de Barata es justa, porque lo otro es una declaración informal, mal habida, mal grabada, que no tiene solo sirve para que los apristas digan, ya ven, ¿no? Era inocente, ¿no? No sé si debiera influir en el trabajo limpio que está haciendo Fiscalía. Bueno, Abel ha dicho, ya evaluará el doctor Domingo Pérez. De acuerdo. ¿Qué hace con esa información? De acuerdo, sí, porque es un tema que tiene que tomar en cuenta. Porque es obviamente, como conversábamos de afuera, es claramente el induce. ¿Cuántas veces induce y sus argumentos persuasivos, uno revisa, todos son emocionales. Salvo el apretón de manos que nadie lo puede grabar, pero que Kaufman lo está mirando y por eso él sale hoy día y lo señala, ¿no? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes verse en una situación incómoda parecida? Alguien que te habla bien, porque es pariente, o es hijo, o es madre de una persona que tú sabes que es un corrupto. Que te dice maldito, ¿no?, con una sonrisa y que fraterna. te dice, y que además te dice con dolor, mi hijo no era un asesino, y tú le sigues la cuerda. Pues, ¿qué le vas a decir? Claro, ¿qué le vas a decir? No, sabes que era un choro, ahorita lo voy a... No, es una situación incómoda, socialmente incómoda, ¿no? Usted también tiene hijos, ¿no? Exacto. Diciendo, mi hijo ha delinquido, tu hijo, ¿no? Ahí casi que uno se queda callado, ¿no? Y dice, lamento su dolor, pero no hay mucho más que decir. Y nuevamente se pone en el tapete. El abogado en cuestión, ¿ha corrido un riesgo? Sí. ¿Y cuándo corre un riesgo? Cuando el beneficio es mayor que el riesgo. Pues ahí está. No se va a sostener la narrativa del partido aprista de Alan es inocente. Ayer fue un despliegue que uno decía, ¿y esto? ¿A santo de qué? ¿No? Alan no había sido materia de investigación prácticamente no había sido mencionado, porque el tema de los aportes de campaña
tocaba los partidos, ¿no? Cogía a Alba Castro, pero Alan no era personaje central. Y hoy día han tenido que enfrentarse a toda esta avalancha de información, ¿no? Muy complicado el manejo que se está haciendo, ¿no? Y eso que toda esa información trascendida, ¿no? Que diferentes periodistas van soltando de a poquito, pero no tenemos el paquete que solo se va a conocer en el juicio, ¿no? Ahora, lo que sí es la consistencia en la trascendencia de la información, ¿no? Salvo la grabación de Erasmo Reina, todos los demás. Pero yo creo que la contundencia va a estar en la documentación, ¿no? Claro. Cuando entregue los folios, ¿por qué? Porque hasta ahora es, como dicen algunos, es la ratificación de lo que declaró hace un año, con algunas cosas más. Lo de Navas es nuevo. Lo de Navas es totalmente nuevo, ¿no? Pero lo interesante va a ser cuando ya se reciba toda esa documentación, y creo que ahí recién los fiscales van a tener la posibilidad de acusar con sustento, ¿no? Por último, porque este último punto no quiero dejar de tocarlo con ustedes, la situación del empresario peruano, ¿no? Odebrecht es verdad que tiene permiso para trabajar en el Perú, de ahí a que lo vuelva a hacer, vamos a ver bajo qué condiciones puede postular y si efectivamente gana algún concurso, ¿no? Claro, vamos a ver qué pasa. Pero, por ejemplo, hoy día salió el alcalde Muñoz a decir la continuación de la vía expresa no va con Graña y Montero. Es decir, Graña ya le está mordiendo la canilla. Obviamente el alcalde tonto sale a hacer una declaración en medio de este contexto que necesita políticamente. No vas a seguir trabajando con Graña. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿Es oportuno? ¿Qué va a pasar con las empresas peruanas que, repito, se merecen toda la sanción que sea de la que sean responsables, pero también son fuente de trabajo? O sea, el asunto es complejo. Es que ya han debido de asumir su responsabilidad, ¿no? Ellos han debido de acelerar esto. Yo creo que, como decías tú al inicio, asume tu responsabilidad. Ya cometiste un delito, porque inclusive dicen que a Toledo le pagó de Graña. Entonces, hay algo interesante, porque este contrato ya se ha publicado hace la tarde, tenía una cláusula anticorrupción, ¿no? Muy genéricamente elaborada, ¿no? De manera que decía que el concedente, en este caso de la municipalidad, podía resolver el contrato en virtud del interés público. Es una cláusula tan general para que, claro, para un tema así, declara de interés nacional la construcción de una universidad. Para un tema así, por una cuestión puramente reputacional, la municipalidad, yo creo que ellos deberían de asumir y acortar para ellos su letanía, porque eso de que hayan cambiado de directorio y que ahora tiene un código, dice que Odebrecht también tenía un bello código de ética. Bueno, pero a quien le va a tocar llevar sobre los hombros como empresaria todo este tema es a la nueva presidenta de Confiep, que es una persona intachable, ¿no? A mí me Entonces gusta. yo no tengo dudas de que María León de Céspedes va a llevar esto, y ya anunció: vamos a purgar a todas las empresas que estén tarde o temprano involucradas. Pero hay un punto que nos está quedando, que es que esta situación de hoy, las declaraciones, introduce en el famoso debate de la prisión preventiva y el supuesto proyecto de ley elementos, obviamente, que terminan favoreciendo la posición de los fiscales. Hoy día hay una encuestita así a la carrera en Perú 21, pero son cerca de 1.800 personas. 60% dice que la prisión preventiva debe quedarse como más de 60%. Conversábamos con Carlos Caro en la mañana, vamos a tener tiempo de debatir eso más a fondo, pero el problema no está en la regla, el problema está en la aplicación. Y incluso en este caso, dada la complejidad de los datos que nos están llegando, la aplicación parece tener sustento en la mayoría de los casos. Señores, que el normativismo peruano hace, pues, oye, ayer hagamos una norma, y la pregunta es: ¿quiénes van a hacer la norma? La colectividad política que está encausada. Todos los que tienen a alguien con prisión preventiva no tiene sentido. Señores, les agradezco.